Buenos días. El tema de la clase de hoy va a ser la preimpresión o preprensa, ¿sí? Para ver un poco esta etapa del proceso gráfico, vamos a hacer un breve repaso de las 5 etapas que tiene el proceso gráfico. Desde el nacimiento de la idea o de la necesidad de producir un elemento gráfico, un producto gráfico, hasta que el mismo está terminado y entregado al cliente o puesto al público, ¿sí? Como pudieron leer en el libro de sistemas de impresión, entonces son 5 las etapas del proceso gráfico. Cada etapa parte de un elemento de la etapa anterior. Salvo el primero, el primera etapa, que es la etapa de diseño. En la etapa de diseño se parte de la necesidad de una persona, una institución, una industria de generar un mensaje por vía gráfica, por vía de impresión. El diseñador es contratado entonces para crear la idea del producto, o sea, para crear el producto en cuanto a todos sus elementos, pero no físicamente, ¿sí? Entonces, este diseño que realiza el profesional se va a plasmar en un original. Este original, en la actualidad, ¿sí? Es un conjunto de archivos o un archivo digital con todos los elementos que va a contar el producto final. Si el sistema de impresión fuese digital, se podría partir de este original para directamente imprimirlo, que es lo que hacen ustedes comúnmente cuando trabajan en su casa con la impresora digital. Pero estamos estudiando sistemas convencionales, sistemas de alta producción, y entonces se tienen que generar, recordemos, los 4 elementos de la impresión, ¿cuáles eran? Soporte, tinta, forma impresora, presión. Bueno, con el original va a ser el punto de partida para la generación de esas formas impresoras que son las que se van a necesitar para imprimir. Entonces, antes de imprimir, hay otra etapa que es la de preimpresión, que parte del original para obtener las formas impresoras. Con estas formas de impresoras y los restantes elementos de la impresión, ¿sí? Se pasa a la siguiente etapa. Ahí se va a imprimir el producto, pero el producto ahí no va a salir terminado, van a salir soportes impresos, que pueden ser en pliego, o sea, en hoja o en bobina, a los cuales va a haber que hacerle una serie de operaciones para ir realmente sí obtener el producto gráfico acabado o terminado. Hay que cortar, hay que plegar, hay que ordenar, hay que unir, ¿sí? De acuerdo al producto gráfico que sea, las operaciones de terminación necesarias. Pero este producto gráfico tiene que ir al cliente o bien ir al público. Por ejemplo, si es un periódico, si es un diario, una vez terminado, sale directamente ¿a dónde? Sale a los kioscos de diarios, donde se va a realizar entonces ahí la venta al público o la distribución entre el público. Si es un folleto, bueno, volverá al cliente que lo encargó para que éste entonces después se encargue de su uso o de que llegue a los lectores del mismo. ¿Está bien? Entonces, estas son las etapas del proceso gráfico. De acá se desprenden
yo diría dos cosas importantes. Una, que cada etapa, ¿sí?, parte de un elemento y termina en otro elemento físico, bien concreto. Segundo, hay muchos actores en este proceso gráfico, como cualquier proceso industrial. La industria gráfica, ¿sí?, como industria, entonces, tiene muchos actores que desde el comienzo hasta el final son los responsables de que el producto gráfico se plasme correctamente y cumpla su función comunicativa en este caso. Y puedo afirmar que la mayoría de los problemas y de los errores surgidos en la elaboración de un producto gráfico se deben a problemas de comunicación entre los distintos actores que participan en este proceso. Por eso es importantísimo el problema comunicativo, ¿sí? Bien, entonces, tenemos la etapa de preimpresión o preprensa, que es lo que nos vamos a encargar en el día de hoy. El proceso de preimpresión o de preprensa entonces parte ¿de dónde? Parte de un original para obtener las formas impresoras. Y tenemos dos tipos de procesos, o sea, en la actualidad se puede realizar esto de dos maneras distintas. Conviven, ¿sí?, en algunas empresas una, en otras empresas otro, en algunos talleres uno, en otros talleres otro. Un proceso indirecto, que es el proceso tradicional, y un proceso directo de obtención de formas impresoras. En el proceso indirecto se parte del original y se elabora un material o un producto intermedio, que son las películas. Este proceso es muy similar, o estos dos procesos en realidad son similares a los procesos fotográficos, como era la fotografía analógica tradicional y cómo es la fotografía digital. En la fotografía analógica, que vamos a asociar al proceso indirecto, uno sacaba, entre comillas, la foto con la cámara fotográfica, sensibilizando una película que estaba dentro de la misma, el famoso rollo de película. ¿Qué había que hacer con esta película? Había que revelarla, o sea, obtener el negativo, ¿no?, las tiras esas de negativos, para recién ahí, mediante otro proceso, hacer la copia en papel de la fotografía. O sea, había un elemento intermediario que era la película. Lo mismo ocurre en la actualidad con el proceso indirecto de obtención de formas impresoras. Las películas, en la actualidad, antiguamente se obtenían con una cámara fotográfica llamada cámara gráfica. En la actualidad es un proceso digital de obtención de películas y parte justamente de los archivos digitales que conforman el original. Con las películas, que ahora vamos a explicar bien qué son y para qué sirven, se realiza entonces después la copia de las formas impresoras. Fíjense que tiene el mismo nombre que la copia en papel fotográfico de las fotografías en el sistema convencional. Y este es un proceso analógico por transparencia, ¿sí? Vamos a estudiar todo este proceso. En el proceso directo se parte del original para llegar a las formas impresoras y cómo, de vuelta, vamos a comparar con la fotografía digital actual, ¿sí? ¿Ustedes qué hacen?
sacan la foto, hoy día incluso con el celular, y directamente con esa fotografía, ya sea vía Bluetooth hoy día, con pendrive, con tarjeta de memoria, etcétera, ¿sí? Ustedes acceden directamente a la impresora que va a realizar entonces la copia de esa foto. Bueno, en la actualidad ocurre lo mismo con la generación de formas impresoras. Este proceso directo, llamado comúnmente CTP o Computer to Play, es un proceso totalmente digital y mucho más rápido que el anterior. ¿Por qué existen dos procesos? Porque todavía estamos en una reconversión, ¿sí?, de lo que es este método indirecto al método directo. O sea, las empresas, los pequeños talleres gráficos, ¿sí?, no se pueden dar todavía el lujo de tener copiadoras digitales de formas impresoras. Entonces, en distintos ámbitos, principalmente en los talleres más chicos, todavía persiste el proceso indirecto. Incluso en sistemas como la serigrafía y en los talleres serigráficos chicos más artesanales, el proceso va a ser indirecto. Bueno, vamos a ver qué es una película gráfica. Una película gráfica es una transparencia donde van a estar las imágenes a reproducir. Esquemáticamente, esta película va a constar de dos capas principales. Una capa es el soporte, que es transparente y que es lo que mantiene la estabilidad dimensional a todo el conjunto, cubierto con una capa de emulsión en la cual se van a encontrar las zonas impresoras y las zonas no impresoras. ¿Qué significan las imágenes? ¿Sí? Zonas oscuras, zonas claras. Recordemos que las imágenes gráficas, ¿sí?, pueden ser imágenes pluma, donde vamos a tener todo un continuo de color, y después tenemos los tramados, ¿sí?, en sus variantes, grisados, donde las imágenes se ven de un color parejo, pero son todos puntos del mismo tamaño, o los medios tonos, donde mediante la variación del tamaño de punto creamos una sensación de variación tonal. Las películas pueden ser positivas cuando las imágenes se observan en negro. ¿Sí? Las imágenes, las zonas impresoras son opacas, negras, y las zonas de no imagen o zonas no impresoras son transparentes. Esto lo vemos en esta película. Una película es negativa cuando las zonas impresoras, o sea, las de imágenes, son transparentes, y viceversa, las zonas no impresoras son opacas o negras. Acá tenemos la comparación entre los dos tipos de películas. Según los procesos de preimpresión, los sistemas de preimpresión en los distintos sistemas de impresión se van a utilizar un tipo de película positiva o película negativa. Bien, conocida entonces qué es una película gráfica, vamos a ver la obtención de las mismas, ¿sí?, en el taller gráfico a partir del original
que entrega el diseñador. Una vez que llega el original al taller de impresión, ¿sí?, es cargado en un procesador y se analiza o se verifica que no posea errores o faltantes de información que pudiera ser que impida la realización entonces de las películas y posteriormente de la forma impresora. Se chequea el original. Una de las medidas es realizar una prueba de impresión mediante una impresora de chorro de tinta comúnmente, parecida a las que tenemos en nuestros hogares, pero de formato superior, e incluso generalmente trabajan con 6 cartuchos de tinta, de cian, magenta, amarillo, negro, y un cian light o cian suave y un magenta light o magenta suave. Ahí se pueden ver en esta impresión, ¿sí?, si todos los elementos están correctamente ubicados, si los colores son los correctos, y entonces si hay algún tipo de errores u omisiones, se debe devolver el original al diseñador para que sean corregidos. Una vez que tenemos corregido, digamos, o que está en buenas condiciones el original, pasamos al segundo paso. Este original se va a cargar en un procesador especial llamado RIP. ¿Qué es RIP? A algunos les debe sonar esta sigla. Requiescat in pace en latín, Rest in Peace en inglés. Pero no. RIP significa Raster Image Processor, o sea, es un procesador de imágenes tramadas. La imagen digitalizada en el original, ¿sí?, que podríamos llegar a decir que es un tono continuo, va a ser justamente transformada, en el caso de ser necesario, en puntos de trama. ¿Está bien? O sea, es acá donde se van a generar las tramas de las películas gráficas, por ende de las imágenes que después van a ser copiadas en las formas impresoras. Entonces, una de las funciones de este RIP es la separación de los colores, que ya puede venir separado en CMYK y los pantones correspondientes. O sea, nosotros tenemos, ¿no?, en la imagen original que se quiere reproducir o imprimir, por ejemplo acá lo vemos en una imagen simple en plumas, hay colores como por ejemplo el color azul, que en la síntesis sustractiva están conformadas por ¿quién? Por cian y por magenta. El color magenta solo va a aparecer, o sea, los elementos que están solo en magenta van a aparecer en la película magenta, en amarillo van a aparecer en amarillo. El rojo se puede componer sustractivamente por ¿quién? Por amarillo y magenta, y el verde por amarillo y por cian. En realidad, las imágenes las tenemos que pensar en blanco y negro, por lo que vimos de las
películas, ¿no? Zonas transparentes y zonas opacas o negras. Entonces, en el RIP dijimos que se elaboran las tramas. Una de las variables, quizás la primera principal, es si vamos a utilizar tramas AM, FM o estocásticas o tramas híbridas. Si utilizamos tramas AM o convencionales, vamos a tener que fijar la lineatura con la que se va a trabajar. No es lo mismo si estamos haciendo un trabajo para un folleto en 175 líneas por pulgadas que si se va a imprimir un periódico, ¿sí?, en 130 líneas por pulgada. La angulatura, también una variable en las tramas convencionales, ¿sí? Las angulaturas que había que dar a los distintos colores para evitar ¿qué cosa? Para evitar el moiré. La compensación de ganancia de punto era otra de las cosas que habíamos hablado, otro de los problemas. Habíamos dicho de que se tenían que en las formas impresoras generar los puntos de menor tamaño para que después de impresos llegasen al tamaño final deseado. Esto se hace también en esta etapa. Y también se colocan las marcas de impresión. ¿Qué son las marcas de impresión? Lo que vimos como marcas de registro, ¿sí?, para registrar correctamente los colores en la impresión, y también la tira de control colorimétrico, que va a permitir controlar, por un lado, los colores de impresión mediante lo que habíamos visto en colorimetría, y también se puede controlar o se puede ver la ganancia de punto. Bien, ¿qué va a hacer este procesador con esa información? Va a mandarla a una máquina llamada filmadora, en donde se cargan las películas, que viene, ¿sí?, que viene en bobinas, en rollos, para que la filmadora, que trabaja con un láser infrarrojo, ese láser infrarrojo, ¿sí?, al incidir en la emulsión de la película, la va a oscurecer, generando entonces, ¿sí?, los sectores opacos o negros, y va a realizar las películas, una para cada color de impresión, que después van a dar lugar a una forma impresora por cada color de impresión. Una para el cian, una para el magenta, una para el amarillo, otra para el negro y otra para los colores especiales. El proceso de obtención de las películas, como vemos, es un proceso íntegramente digital. Íntegramente digital, comandado, ¿sí?, por el procesador llamado RIP. Tengamos en cuenta que estos RIP, ¿sí?, son los procesadores que tienen las impresoras digitales también, directamente incorporadas en las impresoras digitales, para poder nosotros, cuando cargamos un archivo, damos una orden de impresión, procesar esa imagen y en ese caso directamente imprimirlas. Vamos a ver ahora dos videos de filmadoras de películas. El último modelo de filmadora térmica. Acá estamos viendo una filmadora de películas. Es un modelo totalmente nuevo que incluye varias novedades. Estamos viendo ahí en el más avanzado de qué tipo de películas térmicas está filmando. Al igual que la popular Está filmando Maxine Textiler,
películas, en este caso negativas. Ahí tienen distintos formatos. De las filmadoras térmicas Exile. Texeter 2 tiene un nuevo diseño, dividido en dos partes. El cuerpo principal, donde se produce la filmación, y un compartimiento auxiliar donde se aloja el rollo de film, único consumible de la filmadora térmica. Otra novedad es el sistema de alimentación, con un nuevo funcionamiento que mejora la precisión de la filmación. Es el proceso. Primero, el sistema de arrastre hace avanzar el rollo de film. Inmediatamente después, la filmadora recupera el film expulsado y comienza a filmar. Finalmente, cuando el trabajo está terminado, se produce el corte con la cuchilla y el fotolito resultante es expulsado. Texeter 2 también incluye un nuevo cabezal de filmación. Con una resolución de 1200 puntos por pulgada, puede realizar tramas más finas por pulgada, y alcanza una nitidez es resolución digital, incluso en los textos más no pequeños de impresión. y trazos más finos. Aunque Texeter 2 incluye muchas novedades y evoluciones técnicas, sigue teniendo el sello inconfundible de la firma Exile. Es un producto fiable, robusto, sin mantenimiento periódico, muy sencillo de utilizar y solo gasta film, sin tintas, sin tóner y sin productos químicos. Las filmadoras térmicas Hoyo le permiten producir todo tipo de fotolitos para serigrafía, flexografía o tampografía. Puede producir una separación de colores, tramados, tintas planas o negativos, y todo con una máquina de dimensiones reducidas, con un consumo ajustado y sin mantenimiento. El único consumible que utiliza es film, sin tinta, sin tóner y sin ningún otro producto químico. Por ello, su consumo no se ve incrementado aun realizando grandes masas negras o negativos. El film, exclusivo de Hoyo, reacciona a los microimpulsos térmicos que la filmadora aplica de forma muy precisa, formando una mancha negra y muy opaca a los rayos ultravioleta. El proceso se lleva a cabo en seco, por lo que no necesita secado y puede trabajar inmediatamente con él. El film es muy robusto, preparado para recibir altas temperaturas sin producir la más mínima dilatación. Todo ello significa que las filmadoras Hoyo tienen una precisión del registro, opacidad y uniformidad del negro excelentes. A la hora de trabajar con ella, la filmadora resulta prácticamente tan sencilla de manejar como una impresora estándar de inyección o láser. No obstante, detrás de esa facilidad de uso se esconde un potente software, el RIP Harlequin, que gestiona todo el proceso desde su programa de diseño hasta la filmadora Hoyo. Este sistema también incluye opciones avanzadas como la configuración de sus tramas, eligiendo tipo de punto, ángulo o lineatura, así como escoger entre trama ordenada o estocástica. También puede calibrar su curva de ganancia, ahorrar film juntando automáticamente todos sus diseños o tener una vista previa detallada de sus dibujos antes de ser filmados, entre otras muchas opciones. La gama de filmadoras Hoyo es muy amplia, por lo que hay una máquina perfecta para cada necesidad. Dispone de tamaños que van desde los 36 hasta los 137 centímetros de ancho, siempre con longitud ilimitada. Además, puede llegar a filmar tramas de más de 120 líneas por pulgada. Con hasta 1200 puntos por pulgada de tecnología térmica, tecnología mucho más efectiva que las de inyección de tinta o láser, y con una velocidad de hasta 25 centímetros por minuto, puede alcanzar alta calidad de forma instantánea para obtener fotolitos en serigrafía, cerámica, cartonaje, sellos de caucho, calcomanías o envases, entre otras muchas industrias. Bien,
Entonces, ¿sí?, la filmación de la película, de las películas en realidad, a partir del original, me da como resultado un juego de fotocromos o fotolitos que son los que se van a utilizar para posteriormente copiar analógicamente las formas impresoras. En esta imagen tenemos, ¿no?, una cuatricromía y se ven las 4 películas correspondientes al cian, al magenta, al amarillo y al negro. Como ven, todas las películas son en blanco y negro, mejor dicho, en transparencias y opacidades, transparencias y negro. ¿Cómo nos damos cuenta de qué película corresponde a cuál color? Bueno, básicamente en el proceso de filmado de películas, ¿sí?, se indica, se imprime la información respecto del color, de la angulatura, de todas esas variables que estuvimos viendo recién que se cargaban en el RIP, en un borde de cada una de las películas. A partir de las películas, entonces, ahora hay que copiar las formas impresoras. Estas formas impresoras van a tener un formato de acuerdo a cada sistema de impresión que se utilicen, que lo vamos a ver ya pronto en las próximas clases. En principio podemos tener una plancha offset o una plancha flexográfica o también schablones serigráficos. Bueno, todas estas formas impresoras se pueden obtener a partir del copiado de películas, ¿sí?, sobre las mismas. La forma impresora, al igual que la película, va a tener básicamente, en términos generales estamos hablando, el modelo que se toma para explicar esto es el del offset, pero en flexografía, en serigrafía son similares. También tiene un soporte o una base y una emulsión. En esta emulsión, entonces, al igual que en la película, es donde se va a generar la imagen. Para copiar la imagen desde la película a la forma impresora, hay que ubicar sobre la matriz o forma impresora la película ya filmada. Vamos a ver que la película se pone haciendo contacto emulsión contra emulsión. Esto es muy importante porque a través de las transparencias de la película va a pasar luz. Y si hubiese un espacio entre las emulsiones, la imagen que se va a copiar sería distorsionada. A este conjunto, ¿sí?, forma impresora virgen y película, se lo introduce en una máquina llamada insoladora. ¿Sí? Es en la insoladora donde se va a producir el copiado de las imágenes. Dentro de la insoladora, donde se apoya este conjunto forma impresora película, se produce una cámara de vacío. ¿Por qué una cámara de vacío? Porque no debe quedar ninguna burbuja de aire. ¿Vieron cuando ustedes ponen en contacto, ¿sí?, un plástico, una filmina, ¿sí?, sobre una hoja? Y ustedes vieron, o cuando quieren, quien haya tenido experiencia, ¿sí?, de plotear algún elemento y entonces
la película autoadhesiva, la van poniendo sobre el soporte y ven que ¿qué les quedan? Burbujas de aire. Bueno, justamente este vacío lo que va a hacer es absorber cualquier burbuja de aire que pueda quedar entre las dos y a su vez mantener firmemente pegada una con otra. Una vez producido el vacío, se irradia radiación ultravioleta. La emulsión de la forma impresora es sensible a esta radiación y la radiación va a penetrar por las zonas transparentes de la película sensibilizando la forma impresora. Se va a generar lo que se llama una imagen latente en la emulsión de la forma impresora y una vez revelada esta imagen, se obtiene la forma impresora copiada. En este caso, lo que se observa es que las zonas impresoras están constituidas por la emulsión que quedó y las zonas no impresoras. En las zonas no impresoras, la emulsión fue removida durante el revelado. El proceso entonces de copia de forma impresora mediante películas es un proceso íntegramente analógico. Vamos a ver ahora un par de videos, uno de copiado de planchas offset y el siguiente de chablones. Bueno, lo que estamos observando acá es la copia de 4 planchas offset de pequeño formato en una insoladora. Esta insoladora, como vemos acá, hay tubos fluorescentes. Estos tubos fluorescentes que son especiales son los que proveen la radiación ultravioleta para el copiado. Sobre las planchas vírgenes que tienen ese color celestón o celeste verdoso, se colocan las películas. ¿Sí? Ahí está haciendo todo esto, tiene que ser en absoluta limpieza, y ahí cierra, baja ese marco de vidrio, y dentro de ese marco es donde se va a producir el vacío. ¿Sí? Ahí, al producirse vacío, ¿qué va a pasar? Las películas y las planchas se van a tomar contacto firmemente porque va a absorber cualquier burbuja de aire que pueda existir entre ambos. Ahí tenemos entonces los tubos que van a irradiar en ultravioleta. Se cierra entonces ahí la tapa y se va a producir la exposición durante una determinada cantidad de tiempo que es la necesaria para que la emulsión de las planchas offset, en este caso, sean correctamente afectadas. Bueno, ahora en este video lo que vamos a ver es la insoladora para chablones, o sea, para formas impresoras serigráficas. Recordemos cuando vimos ahí el chablón serigráfico, es un marco de madera con una tela. Vamos a ver que lo va a ubicar, ¿sí? En este caso la película iría debajo porque la luz va a o la radiación en esta insoladora se va a aplicar desde abajo. Lo que quiero que vean es cómo la cámara esta de vuelta, este marco que se pone de vacío, en este caso fíjense que tiene como una especie de goma o de tela, y vean cómo al producirse vacío
es fijado contra el shablón. Una vez que se hace vacío y queda fijo el conjunto shablón película, entonces se irradia, en este caso desde abajo, con radiación UV, de unos tubos fluorescentes similares a los que vimos en la anterior copia de planchas offset. Una vez que se termina, se quita el vacío, se extrae y, al igual que lo que ocurriría con la plancha offset que vimos antes, tiene que ir a revelado. Y en el revelado es donde van a quedar bien determinadas las zonas impresoras y las zonas no impresoras de la matriz de impresión. Bueno, ya vista la forma indirecta de obtención de las formas impresoras, vamos a ver la obtención directa, que es la que se está imponiendo en la actualidad en el medio gráfico, ¿sí? Esta forma directa también es conocida como computer to plate, de la computadora a la plancha o a la matriz. La primera parte del proceso, ¿no?, que parte del original entregado por el diseñador, es similar a la que vimos para la filmación de las películas. O sea, el original, una vez verificado y dado el OK, es cargado en el RIP, donde se ponen todas las variables de las imágenes que se van a reproducir. Pero en vez de dar la orden a una filmadora para que realice películas, va a ir a una copiadora de formas impresoras. Estas copiadoras de matrices generalmente trabajan o bien con radiación ultravioleta o con radiación infrarroja para directamente trabajar sobre la emulsión de las formas impresoras, generando una imagen latente y revelándola de manera de obtener una matriz por cada color de impresión. Cuanto antes veíamos que se obtenían películas y después con cada una de esas películas había que obtener una matriz. Este es un proceso completamente digital, ¿sí? Vamos a ver una copiadora de planchas offset por este proceso directo. Bueno, acá estamos viendo cómo se introduce la plancha virgen, o sea, a copiar la imagen. Se introduce, listo para la copia. La plancha entonces va a ser afectada por el láser de radiación que puede ser UV o infrarroja según el tipo de plancha. Va a generarse una imagen latente en la misma, o sea, no se va a ver, pero se va a revelar y ahí es donde va a aparecer las zonas impresoras y no impresoras de la plancha. Ahí es donde se van a diferenciar, que es lo que vemos en este cuerpo de la máquina. Ahí van a ver cómo las zonas claras son las zonas no impresoras y las zonas azules de color son las zonas impresoras, constituidas por la emulsión que quedó sobre la plancha, que es una plancha metálica de aluminio.
y ahí ya sale la plancha lista para imprimir. Fíjense la diferencia de tiempos del proceso indirecto que vimos anteriormente con lo que es este proceso directo. Para alta producción, o sea, todos los diarios hoy día tienen este tipo de proceso de generación de las planchas. Bien. Bueno, con esto terminamos entonces de explicar la etapa de preimpresión, que es donde se obtienen las formas impresoras para poder imprimir después con cada uno de los sistemas impresores. Cuando desarrollemos estos, en las próximas clases, vamos a hacer referencias a las particularidades de cada preprensa, o sea, de cada método de obtención de formas impresoras de acuerdo al sistema que estemos viendo. Bueno, en un ratito nos vemos con los principios de impresión, que ya vamos a empezar a hablar concretamente de la etapa de impresión. Hasta luego.